Todavía no vemos la pantalla, estamos viendo tu... Ahí está. Gracias, Itzam. Bueno, hoy vamos a ver los últimos dos apartados de el capítulo 2, el espacio social, que sean el 14 y el 15. La siguiente, porfa. La siguiente también, bueno, vamos a ver rápidamente. Como cada apartado pues no tiene un título, pues creo que era importante como hacer un pequeño resumen de qué va, ¿no? En un título que se me ocurría, ¿no? Como pues lo puse lo público y lo privado, y los 5 códigos de Roland Barthes, que es un poco de lo que habla. Entonces, pues, en este apartado pues empieza como recordando las ideas que nos presentó Aldana, ¿no? Sobre todo el análisis formal y el análisis funcional. Nos recuerda que este análisis pues no elimina como otros aspectos muy importantes que son pues esto, ¿no? De las escalas, un poco de ejemplo. Que igual lo ve como en otros aspectos como proporciones y todo eso. Nos empieza a hablar de la reducción del espacio monumental, y que es muy específico de algunas épocas, ¿no? Y que va cambiando un poco de esta parte, y en este caso pues nos habla de como en el mundo antiguo, ¿no? Que se centra como mucho en estas masas pesadas, el monumento como la gran representación, que bueno, igual no lo menciona, pero me recordó un poco como a las todas estas antiguas maravillas, ¿no? Que dejaron de existir, que eran muchas de estas como que dejaron de existir, más que nada justo por el peso que tenían, y que justamente cualquier terremoto pues eso que ocurría como terremoto pues podía destruirlas. Después en el medievo pues esto cambia, se empieza a centrar más en el equilibrio y en las fuerzas laterales, en la modernidad, y después habla en la modernidad que está como la ingravidez, aunque eso no lo entendí mucho, pero bueno, supongo que ahorita también lo podremos discutir. Todo esto nos va presentando para decirnos que el análisis estructural, pues más que nada las fuerzas y las relaciones materiales da lugar a ciertas estructuras espaciales muy específicas. Entonces no podemos dejar la siguiente, por favor. El análisis estructural, ¿no? Entonces aquí empieza a decirnos, ¿no? Se está refiriendo como al hablar de todo esto de forma, proporciones, dimensiones y niveles, digamos en un léxico más arquitectónico, por decirlo así, se empieza a hablar como de estas palabras, ¿no? Que quizá algunos de los lectores podrían haberle recordado. Y sí, nos menciona que en cierta manera, pues sí, recuerda a estas categorías arquitectónicas. Pero, sí, pero no, es lo que nos menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio social que nos estuvimos chutando todos estas pues semanas, va más allá de la edificación o del monumento que estaba hablando anteriormente. Porque no solamente se ve como lo público, sino también se empieza a ver como privado, y que en realidad de lo privado, y que en realidad ni lo público ni lo privado están completamente aislados, sino que están relacionados entre sí. Igual con este aspecto de las escalas, pues más que nada no debemos olvidar como lo global, ¿no? Que igual como que a veces este aspecto del monumento o del edificio pues puede ser como a una escala como muy reducida. Entonces, pues igual, como siempre nos menciona, debemos proceder con
con precaución para realizar este tipo de análisis, que igual tiene como un poco sus problemas. Entonces, pues se va un poquito hacia atrás, ¿no? Esta parte, como igual recordando esta parte de las categorías semánticas o semiológicas, como haciendo un pequeño repaso de lo que ya vimos hace, creo que 3 semanas. Pues más que nada, estas categorías solo se pueden ocupar de espacios ya producidos. O sea, se ve el significado de espacios que ya están, no podemos hablar de producción en el sentido de categorías semánticas o semiológicas. Igual, ¿no? Por ejemplo, aquí nos empieza a decir algunas cosas. Esto del signo, de esta dicotomía entre el no pueden hablar o el símbolo y el sentido como de producción de significados como tal, sino que una está como entrelazada de la otra. En el valor, pues igual. Se habla de la valorización o del proceso de desvalorización. Entonces igual no nos refiere a la producción. En el caso ya específico más de espacios, pues igual nos dice que efectivamente existen espacios con significado, pero que también a partir de las lógicas del capitalismo pues se generan espacios quizá como con demasiado significado, y quizá como los ejemplos que hemos estado hablando y que están como muy presentes en cualquier ciudad, ¿no? Como no sé, el como y cosas así como está demasiado significado, o puede pasar lo contrario, que no tenga significado como tal, que esté como ahí un monumento olvidado y nadie sepa qué es. En este caso pues a mí me recuerda, por ejemplo, como todas estas esculturas quizá de Reforma, ¿no? Sabe qué son, o sea, que están ahí, pero nadie sabe qué son, y igual por el paso del tiempo pues ya ni se ve qué es, ¿no? Pero ahí siguen, y han estado por mucho tiempo, pero nadie sabe qué son, y quedan como un poco olvidados. Entonces, creo que esa es una parte importante de este capítulo, ¿no? Como ver esta parte que a partir del capitalismo, pues, una gran carga de significado, como un vacío. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es cuando nos empieza a hablar de los códigos de Roland Barthes. Bueno, quizás se dieron cuenta al leerlo, no habla como tal de los 5 códigos, ¿no? Y también no nos dice de dónde sale. Bueno, entonces, estos códigos en su libro es Z, que fue más que nada como un libro muy importante en el análisis de textos, más que nada, de literatura. Él utilizó estos 5 códigos para analizar de una manera diferente a como se hacía en la teoría literaria un cuento si no me parece, era un cuento del siglo XVIII, ¿no? Y de ahí pues como que era a partir de este libro como que se convirtió en el canon de cómo hacer justo este análisis de textos, y que justo es igual, o sea, no es tan antiguo, bueno, ahorita ya sí, pero es más o menos contemporáneo yo creo que por eso del espacio. Entonces yo creo que por eso empieza a recuperar Lefebvre. Entonces Barthes nos decía que existen como 5 códigos, ¿no? El primero es el código hermenéutico, que más que nada se refiere a que antes de ir como a profundidad a un texto, pues existen ciertos enigmas y misterios.
regularmente pues se presenta como la trama o a qué va el libro. No nos va diciendo si no vamos como a ir avanzando. Ese suspenso. Y entonces está como ese suspenso. No, perdón, ese es el otro. Está como esa idea de a dónde nos va a ir llevando el texto. El segundo código sería el código proairético, que justo es como a partir de los enigmas y los misterios se va generando la narrativa del texto. Y es a partir de esto que se genera un interés y un suspenso en el lector. Queremos saber más, ¿no? Queremos saber cómo se va a ir relacionando lo que vamos leyendo anteriormente con lo que seguimos leyendo. Después que nada, el código semántico, que más que nada pues, se refiere a esta resonancia, ¿no? Como algunas ideas que van saliendo en el texto, pero como tal no nos dicen que es metáforas. Sobre todo metáforas. Igual acá le hemos hablado un poquito de las metáforas, pero igual se refiere como todo esto, ¿no? A qué relacionamos lo que nos dicen con lo que puede simbolizar. Con lo que puede simbolizar. Y después, a partir de todo eso, se genera el cuarto código, que es el código simbólico, que es más que nada la estructura simbólica del texto como tal. Igual no hay como mucha diferencia en el semántico, pero pues yo lo veo como que en cierta medida como sería como un poco el conjunto de las resonancias, que es como se genera esta estructura simbólica. Y también está como el quinto, ¿no? Se refiere el cultural a cualquier tipo de conocimiento, sobre todo conocimiento como de la pues que venga como de la ciencia, más o menos. Está un poco raro ahí, pero se refiere como a todo este bagaje que tenemos. Y a partir de eso, pues en el texto nos empieza a decir como esta parte de pues sí, a toda esta parte de Venecia, ¿no? Que si no me equivoco empieza con el conocimiento previo de Venecia. Todo esto del conocimiento previo de Venecia. Nos habla de alguien que llega ahí, ¿no? A Venecia. El personaje, ¿no? Que se llama Ego y que llega como a Venecia, pero previo, ¿no? Cierto conocimiento previo, ¿no? A partir de ese conocimiento previo, pues por ejemplo, el personaje empieza a reconocer una parte como la parte como semántica, ¿no? Como que aprende todo esto de qué significado tiene, por ejemplo, ¿no? Aquí les puse los tres que mencionan el falo y el desafío. Texto. León, el falo y el desafío al mar, ¿no? Pero igual, ¿no? En el contexto de Venecia, ¿cómo es que se piensa, ¿no? Cada uno. Luego, igual, están como los pues igual, están como los enigmas y los misterios del personaje, ¿no? De la persona que va hacia Venecia. Que realmente no sabemos todo. Llega como esa parte donde el conocimiento no puede seguir avanzando. Y es aquí cuando el personaje, ¿no? Se empieza a preguntar como de ciertas cosas en específico. La verdad, la ilusión, la belleza de Venecia. Y que también se relaciona mucho con el suspenso, el cuarto código, ¿no? Que hay más allá de lo que conocemos de Venecia o de lo que hemos investigado. Y a partir de toda esta experiencia, pues sí, del personaje, es como se empieza a ver Venecia en su conjunto. Es cuando se empieza un poco a todos estos códigos, ¿no? Entre todos estos códigos, ¿no? Lo que sabemos, lo que me genera duda, y cómo a partir de todo esto, pues se puede ir como llevando otra experiencia, más o menos. Y la siguiente, por favor. Ahora,
Todo esto no lo menciona porque previamente a Barthes, como les dije, fue como cuando Barthes sacó este libro, fue como el canon, ¿no? De cómo se tenía que hacer teoría literaria. Entonces, antes de todo esto, había de dos más que nada, dos formas de entender los textos, en general lo simbólico. El código denotativo, que era la literalidad y el significado, que justo se relaciona mucho con toda esta parte lingüística, y como se veía como tal la literalidad, pues se tenía la idea de que era científico, se veía la verdad. Y estaba el otro código, ¿no? El código connotativo, que es más que nada la retórica, ¿no? Pero en esa época pues no se le tenía mucho aprecio entre la lingüística, justo por esta idea de que no era científica y por lo tanto no tenía rigor. Entonces se dejaba como un lado. 5 códigos es cuando se diversifica y más allá de lo literal, más allá de lo retórico, se empieza a ver cosas. Aquí también es cuando nos empieza a preguntar más a fondo el mensaje, el código y la lectura. ¿Por qué solamente hay 5, ¿no? 5 códigos? ¿Por qué no fueron más 7 o 10? Donde nos empezamos. Justo es aquí donde nos empezamos a preguntar cuántos serían o cuántas categorías serían como las ideales para hacer este análisis. La siguiente, por favor. Entonces aquí es cuando pues sí, o sea, a partir de esto que les mencionaba, ¿no? Que porque no hay más cuando ¿no? Análisis. Es cuando se empieza a ver que existen ciertos residuos, ciertas cosas que se dejan de lado en el análisis de los 5 códigos, que ambas van pues más que nada de lo legible y lo visible. La primera pues es el cuerpo, ¿no? Como que ya se empieza a dar un poco más de protagonismo al cuerpo, pero igual en el código contemplado. Pues no se tiene como tal contemplado. Pues más que nada esta experiencia, ¿no? Digamos, que se tenía del personaje al ir a Venecia, pues se tiene un poquito de lado. Entonces igual, aquí nos menciona un poco, a través del cuerpo, se percibe, se vive y se produce el espacio. Y el otro, obviamente no se toma en sería el poder, ¿no? Más que nada por los 5 códigos. Pero la cosa del poder es de que no se puede descifrar por un único código. Igual aquí nos menciona un poco que, por ejemplo, no ciertos aspectos que por ejemplo, no sé, las instituciones dicen una cosa, ¿no? Pero no es completamente legible, porque pueden decir una cosa y en la realidad hacer otra cosa. O también existen códigos con los que se están involucrados, entonces no hay un único código con el que se pueda descifrar la cuestión del poder. Entonces, pues sí, lo menciona un poco como estos residuos, ¿no? Que están en los 5 códigos. La siguiente, por favor. Entonces es cuando se empieza a hacer esta crítica a Barthes. No sé, bueno, quizá, no sé, bueno, yo lo sentí así al leer mi primer punto en esta parte, ¿no? Que todos estos 5 códigos no es suficiente para entender la lógica espacial, que es de lo que estamos interesados, ¿no? Y pues no sé, yo lo veo así, ¿no? Quizá ahorita en la discusión pueda salir algo más. Quizá porque Barthes no se interesó por el espacio, subjetivo. Porque realmente no era subjetivo. Pero bueno, igual se puede quedar como en la duda, ¿no? De hasta qué límite se puede usar ciertas ideas de la semántica. También el Lefebvre pues empieza a decir, ¿no? Como que todo esto, los 5 códigos realmente pues es empirismo y descripción pura.
llevaría algo finito, porque entonces podríamos interpretar cada texto, cada lugar de manera distinta, que no llevaría nada. Análisis indefinido, ¿no? Que no llevaría nada. Ninguno de los dos, bajo la idea de Febvre. Otra de las críticas es de que la codificación es justo que esta descodificación es individual. Y bueno, igual ahí se me hizo un poquito de ruido, porque antes nos está hablando del cuerpo, ¿no? Como que hay una no sé, yo siento que hay como un choque de ideas entre considerar al cuerpo como residuo y luego que esté limitado porque se considera al individuo. Y bueno, menciona que realmente lo verdaderamente importante es la dicotomía entre los espacios dominados y los apropiados, que es más que nada. La siguiente, por favor. Bueno, ya en el... Sí, no importa. Ya ahora sí, yendo como al apartado que 15, nos menciona que a pesar de que puede no haber como conexiones entre espacios históricos, pues siempre va a quedar un tras. Algo que esté detrás. Algún rastro. Creo que igual pues se puede ver como en la ciudad, ¿no? Digamos, las lógicas de la colonia. Previo a la colonia. No se eliminaron quizá del todo, ¿no? Se quedó como la centralidad. E igual, pues se utilizaron como a veces lo material. Pero igual no se elimina de todo. Y después igual pasa con la ciudad colonial, ¿no? Se va como ampliando. Igual pues no se va eliminando nada entre épocas, ¿no? Creo que eso es algo importante de este apartado, que siempre va quedando como igual ideas. Pues nos empieza a recordar un poco ideas de la metáfora, de la metonimia, donde realmente todo lo que se precede no se elimina porque se vuelve a reorganizar, se toman algunas que puedan servir y las que no sean compatibles con la nueva lógica, pues se elimina. Y es aquí pues igual cuando nos mete el espacio de naturaleza, esta parte del espacio de naturaleza que vimos hace algunas semanas, cómo se va eliminando y se da paso a este espacio religioso político. Más que nada, pues ahí, ¿no? Pueden haber pero igual pues ahí pueden haber un montón de ejemplos. A mí se me ocurrió igual como ese de la Ciudad de México, ¿no? Como el gran ejemplo. Y la siguiente, por favor. ¿Cómo terminó? Entonces, recordando cómo terminó el apartado anterior, pues ahora sí, ¿no? Como que vamos a ir hacia el espacio dominante o dominado. Pues más que nada, ¿qué es lo que le pasa al espacio natural? Como siguiendo esta lógica de qué es lo que le pasa al espacio natural, pues empieza a dominar a partir de la técnica y la práctica. Igual no ahondamos mucho en eso, pero como algunos ejemplos, ¿no? Como a partir de la arquitectura militar, ¿no? Toda esta idea de los castillos, de los fuertes, tiene cierta lógica. Igual, ¿no? Por ejemplo, a partir de los trabajos de irrigación, como convertir estas tierras que no sirven aparentemente en productivas. Entonces, pues ver como estas dos lógicas, ¿no? De tanto el poder como de pues sí, de lo económico. Y bien importante, ¿no? Es a partir de la tecnología que se le da una nueva estructura. Luego aquí empieza a hablar un poquito de apropiación, que lo empieza a ver un poco desde Marx,
como lo dice, Pero, no lo tenían muy claro. Igual, ¿no? Como lo dice, no lo tenían muy claro. No se tenía muy claro como esa parte de la apropiación. Y pues bueno, ahora como en esta parte de la producción Del espacio, sí se puede retomar en el sentido de que cierto grupo va a apropiarse de un espacio, del espacio más bien, y para servir sus necesidades y sus posibilidades. E igual, ¿no? Lo relaciona con esta parte anterior de cómo se dominó el espacio natural por la técnica y la práctica. Y igual Y regresa como un poco a esta idea de lo público y lo privado, ¿no? Que menciona, desde lo público se domina y desde lo privado se apropia. Entonces está como apropiados juego entre espacios apropiados y espacios dominantes. Entonces, igual es un poquito difícil la idea, pero seguramente los que lo sí. irá clarificando en los capítulos que sigan. En la siguiente, por favor. Y ya finalmente, pues, da como algunos ejemplos, ¿no? De cómo se da esta apropiación. Un poquito como retomando esta idea de la choza, el iglú. Aquí yo puse esta pregunta que conforme pasa el tiempo. Podríamos irla resolviendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Realmente habría una apropiación sin dominación, o al revés, ¿no? Una dominación sin apropiación. Igual queda como un poco al aire porque los presenta como estos espacios sin dominación. Y pues igual, ¿no? Nos empieza a decir que la apropiación no desaparece. Y también, pues, no solo el espacio se puede como pensar así, ¿no? Igual regresa como esta parte lacaniana, donde el cuerpo, la sexualidad también también el placer, la sexualidad también se puede pensar desde esta manera. Pero igual creo que es bien importante cómo va regresando otra vez al cuerpo, ¿no? Igual el capítulo donde que sea al final del capítulo donde empieza a hablar de esto. Y pues ya, ¿no? Finalmente que a pesar como de esa idea que tenía un poco Bart, no le ve mucho sentido él. Pues realmente no le ve mucho sentido él. Entonces nos dice que debemos pensar teóricamente que se tiene por objeto y sentido a la producción. Es aquí cuando reafirma esta idea. Cuando nos reafirma esta idea del capítulo en general, ¿no? La producción sobre, digamos, el análisis de los significados. Por esta idea igual de que no va mencionando, ¿no? De que no se puede ver desde la otra perspectiva, digamos, cómo se producen los espacios. Solamente es a partir de otras ideas que sería como viendo un poco la lógica. La idea en general. Y ya sería todo por estos dos. Listo. Muchas gracias, Oscar. Todo muy bueno. Creo que sí fue muy amplio. Gracias. Estuvo muy amplio y eso pues, sí ayuda mucho, sobre todo para entender cosas que a primera vista como que no se logran ver, pero estuvo bueno. No sé si Jenkins quiere empezar o yo empiezo. No. Ya se empieza tú y continúa. Bueno, es que tampoco sabía por dónde empezar. Pero sí, creo que acá lo que hace el EFE es como retomar esa parte de la legibilidad del espacio, o sea, cómo hacer esas lecturas del espacio
a través de esas codificaciones. Y entonces creo que por eso pone esto que mencionas de BERTS, para tenerle como una cierta metodología, o no sé cómo llamarle a esta lectura del espacio. Y entonces ahí es como que está viendo que una lectura del espacio, o una forma simbólica del espacio, no sería igual a una lectura, digamos, de un texto, ¿no? Que en principio pues ya tiene como una estructura muy, muy delimitada. Y entonces en ese sentido el espacio, como es más amplio y que también tiene su sentido y su simbolismo, tanto en las estructuras, bueno, todas estas cosas que ya habíamos dicho de la forma, función y estructura, pero que se aterriza en el sujeto, ¿no? Y creo que es una de las partes que me parece muy interesante, porque no habíamos visto a un Lefebvre, no sé si llamarle como estructuralista o algo, postestructuralista o algo así. Ajá. Y entonces acá lo lleva, bueno, primero a una condición de escalas, ¿no? Un sistema de escalas en donde la escala en ese sentido no es esa escala matemática que ya vemos, sino que lo vuelve a retomar una escala como producción. Y entonces como las escalas producen sujetos, y en ese sentido el sujeto, el ser que se produce, es como la síntesis de esas escalas de producción, ¿no? De esos espacios y de esas capas, y que bueno, va retomando con todas esas formas de, tanto de las formas de producción material, como que ahora en estos capítulos se aboca más a las formas de producción como simbólicas, ¿no? Y que las estamos viendo acá. Y entonces, no sé, es que estaba pensando que si esas, bueno, obviamente esas sobresignificación e insignificación, bueno, sabemos que la sobresignificación pues es intencional, ¿no? O sea, lo estaba pensando en ese sentido, si esa sobresignificación, esa insignificación tendría como algún sentido, porque ahora que mencionabas esta cuestión de los monumentos en Reforma, yo me acuerdo que la gente se preocupaba mucho por que las feministas otra vez estaban rayando unas estatuas, ¿no? Sí, de gente exacto. de gente que nadie sabe quién es. Y, o sea, yo así cuando voy a Reforma luego veo así como quién es, y les he llegado como a googlear, pero pues, no te dice nada la googleada, ¿no? Es como cosas bien X. Y entonces decía, eso habla de una insignificación de ese espacio, ¿no? Y como esa apropiación, o sea, ya yéndonos al segundo capítulo, como esa apropiación del espacio le da una significación como diferente, y que bueno, lo lleva de algo privado que, bueno, en el caso de las compañeras feministas lo están ahogando por el cuerpo, y sobre todo por el aborto, que ahora, bueno, es como mucho el tema. Y como eso privado lo llevan a lo público a partir de resignificar, bueno, de reapropiarse de espacios, y en ese sentido de una cierta escalaridad, y que bueno, va a articular con otras formas de escala, pero que se apropia, lo resignifica, y entonces ese vaciamiento pues no sé si estaba dado como de manera intencional, o no sé si se da esa reapropiación o esa super significación, hiper significación. Y creo que es algo muy muy interesante que podemos como debatir ahora, y bueno, que en ese sentido nos hablaría de cómo hay espacios que, si bien son dominados, como toda la Avenida Reforma, y que se pueden apropiar, ¿no? Y entonces
creo que había esta pregunta que si la apropiación lleva a una dominación, y es que no sé, habría que checar como a qué nos referimos con dominación así como muy específico, o porque yo, no sé, a veces siento que dominación puede tener como un símil con violencia. Entonces, no sé, me parece como complicado establecerlo. Pero que en la cuestión de la apropiación de esos espacios, creo que bueno, los movimientos sociales son como ese pretexto para acercarnos y ver, bueno, aquí se está apropiando el espacio, pero habrá dinámicas de dominación, o serán, a lo mejor son dinámicas de dominación, pero son diferentes, ¿no? Entonces, que es algo que, bueno, por ejemplo, que Foucault, por ejemplo, refiere mucho al poder, y que en todas las relaciones son relaciones de poder, y entonces en ese sentido más bien como a lo mejor hemos normalizado que una relación de poder es per se violenta o dominante, ¿no? Y entonces no sé si en ese sentido podemos pensar en relaciones de poder no violentas o no dominantes, y entonces de tal manera pensar en espacios dominantes o en espacios apropiados, no violentos o no dominantes. Y ya no sé, es que me trae muchas preguntas y muchos cuestionamientos, pero creo que está buenísimo. Y ya. Sí, que seguramente se van a ir resolviendo, ¿no? Al leer. Como Esperemos. nos ha pasado con otras cosas, ¿no? Al Sí. leer. Sí. Igual pues, igual en esa parte de, como esa parte que decíamos, ¿no? De sobre significación, pues, recordando el ejemplo. Igual, ¿no? A lo mejor como recordando el ejemplo que puso Olaf hace como un mes, y cuando estaba también Juliana en esa ocasión, ¿no? Y que quizás se refiere otra vez, ¿no? Como a este boom que de toda esta publicidad, ¿no? De los mensajes con colores, igual, ¿no? Por ejemplo, de la comida, ¿no? Cómo se publicita, ¿no? O con ciertos colores, regularmente cocinándose, o con ciertos colores cálidos, como toda esa idea de como para ir convenciendo a la gente, ¿no? Que igual fue como muy impactante, ¿no? Como de ir de una lógica donde no había como tantas imágenes, o había, o más bien no había una predominancia de lo visual tan marcada a que de repente llegaran todas estas ideas. Entonces, a través de la vista. Entonces creo que igual podría ser quizá por ahí. Pues igual, como todo esto que decías, ¿no? Bien interesante de la apropiación, o lo que igual lleva la dominación, ¿no? Que igual sería como checar, ¿no? Esa parte de los movimientos sociales, de cómo se crean otras dinámicas a partir de su inserción en el espacio público, pero que al igual privado, pues se relaciona mucho con lo privado, o a veces tienen o no, quizá puede ser que la mayoría de las veces también tenga que ver con cosas que parezcan ser privadas. Igual, volviendo al que comentaste en la exposición, a mí me llamó bastante la atención cuando señala que desaparece, pues realmente ningún espacio desaparece sin dejar rastro, ¿no? O sin influir a que lo va a suceder, porque bueno, se me hizo bastante pues, sugerente, no lo había pensado más bien como aplicar estos efectos de metaforización y metamorfización. Y bueno, no sé, esto me llamó mucho la atención porque no sé, simplemente es algo que lo había pensado así, ¿no? Como hay lugares que siempre tienen, o sea, como esa misma, no sé, o sea, como esa misma sombra de lo que fuera, ¿no? Que sigue siendo presente, ese pasado presente. Y bueno,
igual desde esa parte, creo que después de la página 212 me llamó mucho la atención cómo los conceptos de dominación, bueno, los espacios de dominación y cómo se efectúa, ¿no? La cuestión de dominación, que porque bueno, me llamó mucho la atención cuando señala que para dominar un espacio la tecnología debe introducir una forma como base, bueno, pensándolo en esta base, ¿no? En esta se podría decir como pues como estructura, se podría decir. Esto me llama bastante, porque no sé, bueno, esto me llama bastante la atención igual por mi tesis, porque bueno, pensando un poco en esta cuestión de cómo esta tecnología introduce una nueva, yo lo tenía más bueno, yo lo tenía más en mente lo que termina digamos por formar, ¿no? El internet como tal y la computadora, que utilizan esas formas quizás de representación que utilizan y se van desarrollando, ¿no? Con todos estos sistemas ya más complejos y autopoéticos que al mismo tiempo terminan por digamos por producir sus propios bueno, por alimentar, producir su propio espacio. Entonces, no sé, esto me llamó bastante la atención porque, bueno, no sé, quizás es una idea que bueno, no sé, que lleva a pensar más, pero bueno, me llamó igual la atención esta última parte que dice: el espacio dominado es generalmente cerrado, esterilizado, vacío. Su concepto solo adquiere concepto opuesto e inseparable, contrastado con el concepto opuesto e inseparable de la apropiación. Y bueno, sí, en general esta parte, ¿no? Igual más adelante el crítico del espacio señala: solo el estudio crítico del espacio permite elucidar el concepto de apropiación. Podemos decir que el grupo se apropia de un espacio natural modificado para servir a sus necesidades y posibilidades. La posesión y lo más a menudo solo fue una condición y lo más a menudo una desviación de esta actividad apropiativa que alcanza su cima en la obra de arte. No sé, o sea, ya entrando igual a esta cuestión de los espacios dominados y apropiados, pues no sé, igual un poco tomando lo que ya nos dice el EFEP, pues señala, ¿no? Que estos espacios deben ir juntos, ¿no? O más bien pueden ir juntos, pero al mismo tiempo la misma historia bueno, la historia de la acumulación, como este momento lo especifica, está encargado también de esta misma contradicción y de esta misma separación. Así que no sé, respecto a tu pregunta, Oscar, pues igual no sé, yo igual la dejaría en el aire porque no sabría no sabría darle una respuesta, ¿no? Creo que también ha quedado un poco confundido ahí. Ahora que empezaste hablando de cómo dejan rastro, me recordaba un concepto que usa Milton Santos sobre las rugosidades del espacio, ¿no? Y entonces creo que va por este sentido, en donde Milton Santos dice, bueno, así como en los ríos van, cuando hay lluvia, el río cae en la ladera, y entonces bueno, el agua cae en la ladera, hay un escurrimiento y entonces va como escarbando la ladera, ¿no? Y entonces cuando hay otra llovizna ya está el canal y entonces ya se hace como un río como de estación, ¿no? Y entonces es algo que se produjo bueno, más bien que se creó en ese espacio, y entonces se crea como ese seguimiento, y entonces en ese sentido hablar de las rugosidades del espacio sería estas formas de que lo material, bueno, los espacios siempre nunca van a desaparecer, y entonces más bien van a
o reapropiarse o resignificarse o utilizarse así sin más, ¿no? Y entonces que era esto de las ágoras y bueno, todo el concepto de lo griego, que primero fue en lo renacentista, pero que ahora se ha retomado, por ejemplo, dice, pues es que, ¿qué quiere decir que un banco tenga columnas griegas y tenga así toda una cierta estructura muy, muy rara, pues que tratan de ocultar los sistemas de enriquecimiento, ¿no? Y entonces esos espacios buscan ser como vacíos, justamente como para o sea, darle como otro significado. Y estaba pensando también en esto que señalaba Jenkins sobre bueno, que decía Lefebvre sobre la obra de arte y cómo se habla de la apropiación de los espacios y todo eso. Y me hizo cuestionarme mucho la cuestión del barroco, porque Lefebvre nos dice que cuando algo está súper cargado, súper significado en ese sentido, termina siendo insignificante, ¿no? Y no sé, por ejemplo, cómo podríamos pensarlo sobre todo Mecano, en la función de la iglesia en ese sentido, porque ahí sí hay una sobresaturación de imágenes y de signos y de símbolos, pero digamos católica, europea, blanca, pero también la forma de resistencia de ocultar ciertos ¿cómo se llama? Ciertos signos, ciertos símbolos en esa sobrecarga de imágenes. No sé si pensarlo como que se busca como sobrecargar, bueno, desde la forma de resistencia del barroco se busca como sobrecargar, por ejemplo, los retablos o las imágenes para insignificarlas y entonces hacerlas como forma de resistencia, o la sobrecarga de imágenes es por sí mismo una forma de como de continuar con esa insignificación del espacio, porque algo que hasta ahora hemos visto es que hay una intencionalidad en esas producciones de espacio. Puede ser tanto ese vaciamiento como esa super significación, ¿no? Que no sé, por ejemplo, que decía Lefebvre y que Oscar lo señaló, que pues tiene que ver mucho con la publicidad y todas estas cosas, y entonces esa sobrecarga pues termina siendo como insignificante y termina siendo como no sé, como que no le puedes poner mucha atención porque son muchas cosas. Entonces no sé, me pone a pensar mucho y no sé si es como contradictorio o entra en contradicción, por ejemplo, esto del barroco, porque creo que es muy interesante, pero no sé, yo lo dejaría ahí para pensarlo, y si alguien tiene una respuesta sobre eso, pues está chida, y si no, pues igual para seguirle pensando. Yo creo que no, bueno, vamos a poder pasar a la última parte. Yo creo que sí, aunque quizás un análisis barroco, no sé, un poco más complejo el estilo checovaresco. Bueno, yo creo que no tienen, o no sé, o más bien yo me aventuraría que no sé, quizá la misma significación está en esto, ¿no? En ese mismo, en esta complejidad. O sea, quizá también no es, es como, no me acuerdo si fue, lo vi. Creo que sí lo dice Lefebvre. Que bueno,
siempre en este mismo proceso como de hacer una síntesis como de lo que significa algo, siempre perdemos como en esta cuestión de poner una reja, y pierden como muchas cosas, la misma síntesis. O sea, al quererse sintetizar en un solo concepto, en algo más acotado, pues se pierden muchas características. Yo creo que sería como algo similar ahí, ¿no? No sé. O sea, yo creo que se pierde la significación porque está cargado de la misma, ¿no? Nada más requiere un poco más de, no sé, es una cuestión de perspectiva. No sé. Sí, es que es como contradictorio, pero a la vez como que funciona en la contradicción otra vez, ¿no? Bueno, como todo lo dialéctico y pensar dialécticamente nos lleva a esto, ¿no? Como esa contradicción se mueve a partir de la misma. Bueno, tendría que investigar a lo mejor con otras personas, pero porque sí me llamó mucho la atención. Ajá. Disculpa. No. Ustedes entendieron, entonces, les digo que el concepto, digamos, o sea, de espacio dominado solamente se entiende cuando se contrasta con el de la apropiación, no sé, esta parte no la, o sea, creo que sí la entendí, pero que la estoy completando. O sea, no entiendo por qué dice que el concepto solo adquiere sentido solo cuando es contrastado con el de apropiación. El concepto dominado tiene que estar contrastado a apropiación. Creo que puede como entenderse con esto que decía de las pintas de reforma, ¿no? O sea, es un espacio dominado, pero en tanto que siempre ha estado como dominado, bueno, no siempre, pero históricamente ha sido un espacio dominado bueno, por el capital sobre todo, y entonces como que no es visible, y en el momento de la apropiación de ese espacio, ya sea para resignificarlo o lo que sea, es cuando se da cuenta de esta dominación, porque lo que decíamos, que una estatua ya no signifique, o sea, nada así como para la gente, y que salgan a defender aún así las estatuas o a ponerles vallas o lo que sea, pues nos está hablando de que siempre había estado dominado, ¿no? O sea, porque no hay una apropiación, no se puede dar una apropiación de ese espacio porque está dominado. Bueno, sí se puede, pero se busca de que no lo haya, ¿no? Ya. Creo, no sé. No sé si a lo mejor Oscar dice algo diferente, no sé. Pues sí, igual, o sea, siento que iría como en ese sentido, ¿no? Que quizá un espacio dominado no sea completamente dominado, que siempre pueden haber lógicas que haga que ciertos grupos se apropien de él, aunque sea por un momento, o pues igual, ¿no? Como decía al final del último apartado, pues solo a partir de pensar como estos espacios dominados, e igual con el sentido de la producción, podemos ver como la luz, ¿no? Así de la apropiación. No sé, está como igual un poco al aire. Y que quizá, yo creo que, o sea, ya viendo un poquito más hacia adelante a lo que sigue como en las lecturas, pues quizá hable un poco más de eso en el nuevo capítulo, que es el de arquitectura espacial. Sí, arquitectura espacial. No. Quizá ahí ya podamos ver un poquito más ejemplificado. Pues sí, no sé. Es que
está divertido, está complejo y eso lo hace divertido. Pero no sé. Algo más que quieran decir. Pues creo que no. Quizá como que queda un poco al aire, ¿no? También como todo esto que nos estuvo hablando Aldana. No sé, pensé que se iba a hacer un poquito más claro. Sí, a lo mejor. Análisis de las formas. Ajá. Bueno, a lo mejor con lo de la arquitectura ya lo empieza como a poner. Como usar todas, ¿no? Entonces, a lo mejor como que sí fue la Sí, puede introducción ser. al siguiente capítulo. Y creo que comentaba, creo que sigo por ahí cuando ahorita que ya volví a leer en la página 214 dice la posición dominante o apropiada no se limita en consecuencia a un mero contraste discursivo, está muy lejos de ser una oposición significativa. Esta oposición da lugar a un movimiento conflictivo que se desarrolla hasta la victoria abrumadora en uno de los términos en lucha, la victoria de la dominación, que termina subyugando a la apropiación. Entonces creo que sí es, o sea, quizá no es lo que tú dices exactamente, va por este camino, ¿no? O sea, la lógica de las fases de dominación subyugan a los de apropiación. Ajá, o sea, como que siempre tratan de que no sea apropiable esos espacios. O sea, la dominación dijimos que está como en el espacio de lo privado, ¿no? Entonces cuando se hace una privatización de esos espacios, que como ahora lo pasa por ejemplo con Reforma o con el centro histórico en general, cuando se busca una apropiación de esos espacios, siempre va a haber como una dominación, como de, oye, no, porque siempre es como respeten el espacio público, pero cuando se habla de espacio público, generalmente está refiriéndose a un espacio privado. O sea, en el discurso público, o sea, en el discurso general y así, es como, hay que cuidar el espacio público, ¿no? Pero generalmente ese espacio público es un espacio privado. Ahora que, bueno, cuando se rayan los negocios y esas cosas, siempre se habla de la cuestión privada, ¿no? Y se lleva a, bueno, pues es que cuánto nos va a costar limpiar las estatuas y todo eso, ¿no? Entonces, es como en el sentido de la dominación que se va como complejizando y haciendo más sutil, y que se disfraza de lo público, ¿no? Sí. O sea, como lo que dijo, perdón, no, es público en el sentido de la cuestión del Estado, pero es privado como la forma Estado, es decir, como forma de Estado de relación social, en donde es propia del Estado, pero eso no quiere decir que sea propia del Estado como conjunción de sujetos y todo esto, ¿no? Sino más bien propia del Estado como orden social, ¿no? Y entonces eso entra como en la esfera de lo privado, y entonces se trata de esconder como en la parte de espacio público, y entonces pareciera que es un espacio público porque nos pertenece a todos y no sé qué, pero en realidad, como no hay una apropiación, o sea, tú no puedes llegar y decir, bueno, esta estatua ya no me significa nada, entonces voy a quitarla y voy a poner una de, no sé, el Che Guevara o de, si quieren, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, o sea, no hay como una apropiación, digamos, social que produzca una nueva espacialidad.
creo que esto, bueno, había una última cita que me había llamado la atención en la profesora de Page, que también va muy de la mano, porque dice, en términos puramente teóricos, resulta vano oponer la desviación a la producción. El pensamiento teórico tiene por objeto y sentido la producción, no la desviación, que no es en sí misma más que una reapropiación, no una creación, y solo provisionalmente pone fin a la dominación. Que creo que es como esta cuestión de, bueno, creo que el ejemplo de las pompas feministas rayando Reforma creo que también queda bastante aquí, ¿no? O sea, ahí la reapropiación, pero al mismo tiempo pues no deja o no elimina como tal la dominación, ¿no? Creo que sí. Sí, o sea, tiene... Creo que igual pues se puede ver... Vas, Oscar. Bueno, rápido. O sea, puede ver como otros ejemplos con monumentos, ¿no? O siento que como que los monumentos también pueden pasar como que en otras partes, ¿no? Cuando fue lo del Black Lives Matter, igual, ¿no? Que estuvo como muy fuerte todo esto en Estados Unidos y partes de Europa, que se empezaron a quitar las estatuas de los personajes, ¿no? Que fueron esclavistas. O que se tiraban a los ríos, ajá. Todo esto igual como tenía como ese sentido y después pues se fue sumando todo. Y pero se me hizo curioso que fuera todo eso, así como igual los monumentos. Ajá. Es que, bueno, ahorita que señala que esto, una oportunidad, bueno, quedaba en una plática con una amiga porque discutíamos, o sea, pues sí, o sea, la validez de tirar estas estatuas y demás. Bueno, ya pensando un poco a futuro, ¿no? Porque, o sea, por una parte ella me comentaba que ella más que tirar las nuevas estatuas y demás, ella pensaba que se debían como tal, pues de intervenir, ¿no? Y que es una intervención que tiene que estar como a la parte para que las personas, no sé, pues sí, o sea, como que le dieran esa resignificación a ese mismo monumento, ¿no? Pero yo le comentaba que, bueno, tenía una contradicción esta parte, ¿no? Porque va a llegar un punto que la misma lógica estatal y ese discurso oficial le va a dar esa misma interpretación a ese tipo de obras, ¿no? O de espacios. Y yo le decía que al mismo tiempo también es mejor ya, al mismo tiempo, pues dejar en claro por qué se está retirando eso, ¿no? O que haya como tal una, ¿cómo se podría decir? Pues sí, o sea, dentro de esa nueva, pues de esa nueva creación, ¿cómo podría decir? Pues no sé, o sea, como que se piensa un poco a futuro, ¿no? Porque nosotros, cuando se hace esto, luego dices, bueno, o sea, pasa algo, tiras una estatua o algo así, pero las siguientes generaciones, o sea, ¿en dónde queda ese mismo esfuerzo, no? O sea, yo realmente me preocupaba porque, bueno, nosotros podemos tener una misma concepción, pero unos 50, 60 años que, pues no sé, o sea, que bueno, que se pierda esa misma significación con la que se intervino este espacio, pues va a volver a predominar la lógica estatal, ¿no? O no sé, no sé si me entendieron, pero o sea, yo creo que también esto queda, bueno, queda por ahí, por ejemplo. Que podríamos pasarlo al Che Guevara, ¿no? En filosofía y letras. Que primero se plantea como un espacio así de ocupas y de resistencia y estas cosas, y ahora, bueno, una ya se ha cargado de significantes, y entonces se ha tomado como en el Che Guevara, pues realmente a los estudiantes no les significa nada, y es esto que creo que más o menos vas por ahí, ¿no? Como a las generaciones futuras, que por ejemplo ahora nos toca a nosotros. Yo al menos jamás he entrado al Che Guevara en filosofía y letras. O sea, nada más sé que está ahí, que, o sea, está al lado de mi facultad y todo, pero jamás he entrado y medio sabes qué hacen ahí, pero no muy bien y esas cosas, ¿no? Entonces,
Ajá. En ese sentido sería un espacio insignificante, porque ya no tiene una representación, aunque siempre se habla como, no, es que es el espacio de los estudiantes y es de la autonomía universitaria. Así que pues en realidad más bien mantiene una forma, como dices, de estado, ¿no? De miren cómo allá están los mugrosos de filosofía y letras y cómo incluso se apropiaban de un espacio de gente que ni estudia, ¿no? Entonces, pues, en realidad, todos los de filosofía y letras son así, ¿no? Como el Che Guevara, y son gente que se droga y hace manualidades y son veganos y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, creo que, Sí. Que puede, o sea, sí tiene esta contradicción, pero que, por ejemplo, al menos la contradicción que genera filosofía y letras, la forma Estado, digamos, rectoría o la universidad, puede mover espacialmente hacia el Che Guevara, ¿no? Y entonces, bueno, el auditorio Che Guevara, y entonces se posiciona ahí y se fija, y entonces como que se soluciona esa contradicción, no sé. Si va más o menos como por ahí, Jenkins. Sí. No, sí, bueno, me quedé pensando, bueno, o sea, es que realmente es como de los mayores peligros, ¿no? Como, bueno, pensando en como en esas formas como tanto del capitalismo como del mismo Estado, de imponer como tal esta lógica, ¿no? Dominante. Uh-huh. Porque no sé, es como las, pienso que puede pasar al futuro como las interpretaciones, ¿no? No sé, otro día compartí un meme muy bueno en Facebook y un compa no me comenta, ¿no? Es que era respectivo a Marx, un meme marxista, ¿no? Uh-huh. Pero me contestó un compa, no, pues sí, también Marx, pues sí, ¿no? Pues contribuyó al régimen stalinista y bla, 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 con su concepto de... bueno, no creo que me dijo, se me olvidó. Sí, ¿por qué tienes iPhone y eres marxista? Sí, o sea, bueno, es de la... ¿cómo se dice? Monarquía del proletariado. Ah, sí. No es monarquía, se llama... Pero sí. No me acuerdo, pero sí sé a qué te refieres. Ajá, no, o sea, yo siento que es como eso, ¿no? Porque, o sea, al mismo tiempo, esa puede ser como tal una de las, ¿cómo se podría decir? O sea, de los argumentos de muchas personas, pues que también muchas veces pues no han leído a Marx y no han tenido una lectura más amplia, pero pues se quedan con esto, ¿no? Creo que eso es algo como... a mí me preocupa como pensando a futuro, ¿no? Nada más dejándolo en nuestra, digamos, sí, o sea, nosotros, ¿no? En nuestra actividad contemporánea. ¿No es la dictadura del proletariado? Sí, pero es acá lo mismo que es el EFEB, ¿no? Cuando se lleva el concepto así como aislarlo y verlo como por separado, o leer algo así como muy aislado y sin contexto, pues pueden llegar a pasar estas contradicciones. Y entonces, en ese sentido, un poco como subsumir, ¿no? Subsumir los conceptos. Ajá, y bueno, puede ser el concepto y el espacio, ¿no? Hablar de, por ejemplo, espacios como muy localizados, o sea, ya como, bueno, este espacio es pobre porque pues así es, y este espacio es rico porque así siempre ha sido,
o la Facultad de Filosofía y Letras es mugrosa porque pues, así es Filosofía y Letras, cómo se van conceptualizando y cómo se va haciendo esas legibilidades del espacio a partir de una representación del espacio que es netamente estatal, ¿no? O capitalista en eso. Y así. No sé. Y así. Y así. Estoy viendo que ya salieron, ¿no? Las cosas. Sí. Salieron muchas cosas. Sí, bueno. Sí, a mí me decía que no, mucho esto del barroco. Creo que sí, me voy a meter a investigarlo porque me interesa mucho. Va a llegar con Federico así, dime Federico, el barroco es insignificante o es resistencia y así. Pero bueno. Ya le llegó el Charlie. No, qué mala onda. Que nos avisó. Sí. Voy a poner a llorar. Voy a detener la grabación. ¿O quieren decir algo más? No, pues ya ¿cómo se llama? El saludo A la gente a las 2 personas que nos siguen viendo. Sí, un saludo. Uno es un bot, entonces, o sea, uno es mi otra cuenta, entonces, y nos vemos. Ya vamos con el tercer, capítulo para que no se lo pierdan.